habíase un famoso pintor búlgaro llamado Nikolai Konstantinov. Un especialista del arte moderno conocido principalmente por su arte violento y crudo que exponía la vida de hoy. Estuvo en portada y en la mirada de todos durante 5 años de mucho éxito, hacía obras maestras una tras otras hasta el punto de hacerlas casi sin darse cuenta, era un maestro sobre a lo que arte trataba. Sus pinturas gustaban a unos, y asustaban a otros, consiguió una gran esposa hermosa, cariñosa y muy atenta. Tuvieron una niña a la cual nombraron Anelilla, era su retoño, la niña de sus ojos, la que siempre adoraría hasta que sus días terminaran. Como era tan famoso solía ir a fiestas nocturnas, era un adicto al alcohol en las fiestas, decían que casi todas sus pinturas las hacía en estado de ebriedad. Y dejaba a su mujer cuidando la casa y a su hija, estaban solas por largas horas, ya que sus reuniones sociales eran básicamente acerca de su arte, y para describir cómo era su arte siempre se tomaban unas largas horas. Un día Nikolai llegó muy ebrio haciendo un escándalo, gritando, despertando a su mujer y a Anelilla. Se levantaron a ver qué ocurría pensando que le había pasado algo a Nikolai, pero solo vieron que era un escándalo por lo borracho que estaba. Comenzó a golpear a su esposa, de manera salvaje y brutal, pero su esposa al intentar detenerlo resultó algo golpeada debido a los manotazos que estaba lanzando. Luego de luchar por calmarlo, Nikolai acabó rendido en el suelo, lleno de marcas de uñas de su mujer al intentar detener su alboroto. Al final su esposa terminó ganando la disputa y se quedó dormido. Su esposa y su hija lo llevaron a su cama. Claro que este escándalo no pasó por desapercibido y al otro día apareció en los diarios de la mañana, y se formó un gran escándalo con los periodistas. Todos lo veían como un salvaje, ya había perdido el respeto de muchos de sus fans, en sus entrevistas lo escupían, insultaban y odiaban. Al ver el moretón que le quedó a su esposa por el forcejeo, se habló de que Nikolai durante sus borracheras maltrataba a su esposa e hija. Todo comenzó a salir mal hasta que su mujer no aguantó más y pidió el divorcio. Decidieron hacer la separación de bienes. Se llevó casi todos los muebles de su casa, que había comprado con una gran herencia. Lo único de su marido era la casa, y algunos muebles de madera de la sala. Que se llevara los bienes no le afectó mucho, ya que con el dinero de sus pinturas podría comprar más. Pero su mujer se llevó a su bien más preciado, su hija. Ahí no aguantó más y entró en llanto, mientras su esposa salía del registro con su hija en manos. Al día después cayó en una gran depresión, vivía de bar en bar, tomando hasta que cerraban. Ya su mente estaba destruida, ya no sabía qué pintar y comenzó a perder su fama. Sus cuadros bajaron de valor, ya no se vendían, incluso veía retratos de él en la basura. Ya casi no salía de casa, se la pasaba sentado mirando la nada, hasta que dio un grito estremecedor, y le dio uno de sus arranques de locura. Supo qué pintar y cómo encontrar la inspiración. Ya no pintaría lo que venga de su mente, ahora haría retratos, pero no cualquier clase de retratos. Decidió que asesinaría mujeres, las mutilaría, las pondría en un lugar y luego haría un retrato de ellas. Así lo hizo, encontró a una mujer en la noche que se dirigía a su hogar, la golpeó con una tabla en la cabeza, y la noqueó y llevó a su casa. Ahí se dispuso a mutilarla cortando sus extremidades y luego colocándolas en una caja de forma desordenada y pintó. Al otro día puso su obra en una exposición, resultó ser un éxito. La gente lo felicitó por su pintura sin saber cuál era el oscuro secreto que ocultaba tras ella. Siguió con lo suyo, lo hizo un par de veces más, fue aclamado, había recuperado su toque. Nikolai se sentía miserable cada vez más cuando hacía esto, decidió suicidarse. Su éxito no pasó desapercibido, las familias de las víctimas terminaron viendo sus pinturas en las noticias, se dieron cuenta que las mujeres retratadas eran exactamente iguales a sus familiares desaparecidos, dieron aviso a la policía, quienes al mostrarles las pruebas también lo vieron así. En poco tiempo la policía llegó a la casa de Nikolai, irrumpieron en el lugar y vieron un lienzo cubierto por una tela y a su lado Nikolai en el suelo desangrado luego de haberse pegado un tiro en la sien. Tenía una nota que sostenía en su mano que decía: en este mundo no puedo vivir, tal vez en el otro lado tenga una vida mejor, pero no me voy sin antes llevarme lo más preciado para mí. Un oficial de la policía levantó la tela que cubría el lienzo y vieron una imagen horrible en donde se veía a una niña y una mujer cortadas en pedazos. Esa pintura tenía algo muy peculiar a sus otras obras, puesto que aparecían sangre y viseras, cosa que no hacía en sus otras pinturas para no levantar sospechas. Luego de ver la pintura se dieron cuenta que era su exmujer y su hija, fueron rápidamente a buscarlas, no las encontraron por ningún lado. Más tarde los forenses encontraron el cuerpo de sus víctimas en cajas dentro del sótano, el único que no encontraron era el de su exmujer y su hija. Nunca se supo qué pasó con ella.
saben qué son los ascensores, ¿verdad? Si no vives debajo de un puente y vives en un apartamento, creo que lo sabrás muy bien. Esta historia, si eres sensible, puede ser que a partir de hoy, prefieras usar las escaleras, de lo que a continuación te voy a contar. Un chico estadounidense, de 13 años, llamado Mike, un simple chico, que vivía en un apartamento algo desgastado, se había construido a principios de los años 80, y el mantenimiento de dicho apartamento había abandonado las instalaciones, de una manera extraña, no se supo en dónde ni cuándo. Solo quedaban algunos vigilantes de seguridad de poco sueldo, pero era un edificio normal, no se registraba nada del otro mundo, los apartamentos eran pequeños, no muy espaciosos, Mike solo vivía con su madre, y solo constaban de una cocina, 2 habitaciones y un solo baño, nada fuera de lo normal. Un día, Mike fue a comprar pan en la panadería, luego de despedirse del panadero y regresar a casa, toma el ascensor de su casa, ya que vivía en un 10º piso, así que decidido a subir, abre la puerta del ascensor, ya que en la época de la construcción del edificio, los edificios se abrían como la puerta de una casa, así que entra en el reducido y antiguo ascensor, y mientras sube, el ascensor comienza a moverse, y a temblar. Esto no le da miedo, ya que por el posible tiempo que lleva al ascensor esto sea muy común, la luz comienza a titilar, cosa que tampoco le preocupa, pero ve que el ascensor se detiene, y las luces se apagan, dejándolo en la más fría oscuridad. Mike era claustrofóbico, así que por lo tanto empieza a gritar horriblemente, presiona el botón de alarma, pero este extrañamente no funciona, pasan las horas, y Mike no regresaba, su mamá preocupada llama de vigilancia, y estos le dicen que no sabían nada de él, preguntó a los vecinos, y tampoco sabían nada, su mamá lo único que podía hacer era esperar si su hijo regresaba. Pasaban las horas, y Mike comenzaba a quedarse sin aire, ya que el ascensor se apagó entre un piso y otro, cortándole el oxígeno. Mientras respiraba el poco oxígeno que le quedaba, comenzó a oír voces extrañas, de niñas gritando y quejándose, de gente adulta, chillidos, gritos, sollozos. Mike comienza a asustarse, e hiperventilarse, veía que su muerte ya era inminente, pero algo más espantoso, ve en el espejo del ascensor, sangre, y las caras más deformes que podía ver, incluso veía como unos le sonreían, pero con sonrisas macabras, que se expandían de un lado del espejo hacia el otro. Mike intentaba gritar, pero con el oxígeno que le quedaba, no podía ni hacer eso. Luego veía con horror, como una sombra, caminaba a su alrededor. Por su silueta, sabía que era una mujer. Mientras le daba la vuelta a Mike, gritaba y sollozaba, incluso caían lágrimas en su ropa. Luego la silueta lo mira a la cara, y se ve un ligero destello de luz, y ve que su rostro era una calavera con colmillos sobrecrecidos, así que da un paso hacia atrás, y la silueta horrible desaparece entre niebla. Luego, el ascensor comienza a moverse y a temblar. Mientras eso ocurre, ve caras espantosas, gritos, sollozos y lágrimas, hasta que busca una navaja en su bolsillo, y se degolla el cuello. Días después, su madre preocupada va a buscarlo, va hacia el ascensor y abre la puerta, y ve el cadáver de su hijo degollado. La sangre ya estaba seca, así que significaba que llevaba días muerto, su carne con olor putrefacto, las moscas invadían su cuerpo. Su madre, aterrorizada, pide a las autoridades que inspeccionen el lugar. Todo en el edificio era normal, hasta que deciden abrir el suelo del ascensor, y ven un montón de cadáveres, completamente en los huesos. Significaba que llevaban varios años ahí. Se identificaron fácilmente, uno era mujer, de unos 30 años, y otros 2 hombres de unos 40. Se identificaron los nombres fácilmente, eran los encargados del edificio, ya que llevaban sus típicos uniformes de oficina, pero muchos se preguntaron, ¿qué hacían ellos ahí? Si supuestamente abandonaron la administración hace unos 20 años, pero al fin, la duda había sido aclarada. Luego fueron al apartamento de un anciano que llevaba años en el lugar, y lo llevaron al lugar de los hechos. Toma un poco de saliva y aire, y comienza a contar. Hace unos años, un señor decidió construir un edificio, en el que están viviendo, tenía 4 hijos, dejó de encargados a los 3 mayores, pero al menor, que tenía unos 16 años, no le dio nada, ya que siempre lo consideró un mal hijo. Él, de la envidia y del enojo, decidió hacer un plan, asesinar a sus 3 hermanos y al padre que lo despechó, los fue matando, y terminó enterrando sus cadáveres en el ascensor, y luego asesinó a su padre, y se hizo a cargo del apartamento, pero antes, maldijo el ascensor, diciendo que el que fuera menor que él, terminara muriendo en el ascensor de la forma más horrible y sanguinaria.
Él terminó siendo sentenciado a pena de muerte en la cárcel, y la administración completamente abandonada. Dicen que nadie ha querido el trabajo, porque no quieren correr la misma suerte. La madre de Mike abandona el lugar, y ve como su difunto hijo le levanta la mano despidiéndose mientras ella abandona el edificio, porque ese recuerdo de cómo murió su hijo, quedará en su mente, y en la de los inquilinos.